Buenos días a todos. Hoy nos encontramos aquí reunidos para homenajear a los exiliados españoles que lucharon por la liberación de Europa. En primer lugar, quiero expresar mi emoción y agradecimiento por tener la oportunidad de presentar este acto. No solo por lo que supone en sí un reconocimiento a todas aquellas mujeres y a todos aquellos hombres que dejaron su hogar, su familia y su patria para defender la paz, la libertad y la democracia, sino también por el lugar donde nos encontramos, el cementerio de Fuencarral, un lugar lleno de historia y de simbolismo. Este cementerio fue el lugar de enterramiento de muchos de nuestros compatriotas que lucharon contra la barbarie del fascismo en Europa. Y es aquí donde hoy, más de 70 años después, seguimos honrando su memoria. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes y en especial a la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, la señora Pilar Nova Melle. Pero antes de comenzar y darle la palabra, quisiera hacer una breve reflexión. Hoy en día, la Europa que conocemos es muy diferente a la de hace 80 años. Vivimos en un continente donde la democracia, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos son valores fundamentales. Sin embargo, no podemos olvidar que estos valores fueron conseguidos gracias a la lucha y el sacrificio de muchas personas, por lo que es nuestra responsabilidad seguir defendiéndolos y transmitiéndolo a las futuras generaciones. Y ahora sí, sin más preámbulos, cedo la palabra a Pilar Nova, presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Muchas gracias, Mer. Representante del Gobierno de España, señores embajadores, otros miembros del cuerpo diplomático, representantes de asociaciones, memorialistas, público que nos acompaña mostrando así su afecto al exilio. El embajador de la República Francesa nos envía un saludo a todos. Por una cuestión de última hora no puede estar, pero ahí tenemos su corona de laurel con los colores de la bandera francesa, corona de la libertad, el laurel. Nos encontramos aquí para rendir homenaje y reconocimiento a los exiliados, esos luchadores por la democracia y la libertad, de España primero y de Europa después, en la representación de sus descendientes, hijos y nietos. No olvidamos nunca a los países que nos ayudaron en la Segunda República, a los que nos acogieron después en nuestro exilio, larguísimo exilio, gracias a sus representantes que hoy y siempre siguen con nosotros. Este año nos hace inmensamente felices contar con el descendiente de uno de los diplomáticos que más nos ayudó, Gilberto Bosques. Arriesgó su vida y la de su familia por sacar a los españoles del infierno en el que se encontraban y de la amenaza que se cernía sobre ellos con la ocupación de Francia por las tropas nazis. No fue casual que el primer tren de deportados de Europa Occidental fueran todos españoles. Partieron de Allier, junto a Angoulême, familias enteras, todos civiles, en total 927. Fueron conducidos a una cercana estación de tren. Ellos temían que fuesen enviados a España, pero también eran optimistas y pensaban que podía ser conducidos a la Francia libre. Lo que no se podían imaginar es que el tren iba a Austria, a un pequeño y desconocido pueblo, Mauthausen. México, con su presidente Lázaro Cárdenas a la cabeza, el embajador de Francia, Luis Rodríguez, y el cónsul general Gilberto Bosques siempre estarán en nuestro agradecido recuerdo. Gracias, señor embajador, por acompañarnos en un día tan significativo y por fin reconocido oficialmente.
Nos congratulamos de que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, recoja en su artículo número 8 lo siguiente: se declara el día 8 de mayo de cada año como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura. Qué bonito ese 8 de mayo. Un 8 de mayo donde también las Cortes Constituyentes de la Segunda República, en 1931, aprueban que las mujeres puedan ser elegibles. Pero una ley, cualquier ley, es condición de posibilidad necesaria para alcanzar unos objetivos, pero no es suficiente, si no va acompañada de un posterior desarrollo y una repercusión social. Y para que exista esta, hay que conocer, porque no se puede buscar justicia sin saber antes la verdad. No cejaremos en nuestro empeño de dar a conocer nuestra memoria democrática, y en estos momentos más si cabe, porque si abandonamos, otros lo harán. Hace apenas unos días se celebró en Italia el Día de la Liberazione, uno de los días más importantes para el pueblo italiano. Oímos, incrédulos, a la presidenta del gobierno diluir el significado del aniversario, utilizando el término fiesta de la libertad, no de la liberación. Eufemismos para ocultar o al menos disolver el reconocimiento de la resistencia en la victoria contra el fascismo. Estemos atentos al revisionismo, se extiende por Europa, no solo Italia. Otra vez el relato interesado. En nuestro país, la derecha ya nos advierte de lo que haría con la Ley de Memoria Democrática. No dejemos de narrar con orgullo que nuestros padres se enfrentaron a la barbarie golpista, que plantaron cara al fascismo y al nazismo de forma heroica. Los califico de héroes y pueden pensar que es exagerado, pero heroico, según la Real Academia de la Lengua Española, dice de personas, hechos y actitudes de valentía, virtud o capacidad sobresaliente, que se enfrentan a un peligro o adversidad en bien de todos. Díganme si no es preciso el calificativo. Son tantos los hechos que transmiten la heroicidad de un pueblo que no soy capaz de trasladar la hondura de su dolor y ambición de sus esperanzas. En otras ocasiones hemos recordado el coraje en el frente. Hoy recurriré al testimonio que nos dejó escrito María Teresa León en su libro Memoria de la Melancolía. En uno de los pasajes hace referencia al salvamiento y traslado del tesoro artístico que realizó la República, de todas las obras de arte incunables y otros bienes irreemplazables. Si lo miramos con ojos de hoy, parece una epopeya. Para aquellos artistas y milicianos era el cumplimiento del deber con su pueblo. María Teresa refleja cuál fue el espíritu de que estaba impregnada la República y los republicanos españoles. Y decía, ya en el exilio: creímos inocentemente durante aquellos días luminosos que el mundo nos contemplaba. ¡Qué equivocación! Pronto nos hicieron saber que el mundo estaba escandalizado con nuestra audacia, con nuestra barbarie, y nosotros que ofrecíamos nuestra vida para evitar que un cuadro del Museo del Prado fuese rozado por una bala. Nos importó entonces y nos importa ahora. Lo que conviene aclarar es que en aquellos tiempos de improvisación histórica no vino en nuestro socorro, ayudando a nuestra ignorancia, ningún técnico, ningún especialista, ningún director de ningún museo de Europa. Los que no regatearon su ayuda fueron esos hombres y mujeres crédulos y magníficos, a pesar de no haber pisado las salas de un museo nunca. Creyeron en nuestra palabra y no vacilaron en salvar, para los inteligentes y los cultos del mundo, la maravillosa Pinacoteca de Madrid. Sí, esos republicanos anónimos, ignorantes, se jugaron la vida por un cuadro,
porque creían en un proyecto con el que acabó el fascismo. Benjamin decía: es tarea más ardua honrar la memoria de los seres humanos anónimos que el de las personas célebres. Nuestro recuerdo a todos aquellos. ¿Y el exilio? ¿Qué es el exilio? Es la patria perdida. Este concepto de patria que tantas veces ha rechazado la intelectualidad de izquierdas, y tan importante es cuando se es expulsado, cuando es negado por los vencedores la pertenencia a ella, cuando esos vencedores se apropian de los signos de identidad. Para el exiliado, sin otros sostenes, sin presente, sin esperanza, la patria es el referente de lo perdido. En estos días nos visita el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En su intervención en el Parlamento español hace apenas 2 días dijo: de joven yo no conocía España, nunca había viajado, pero la conocía muy, muy bien. ¿Cómo? Me la enseñaron los exiliados españoles. Termino con el pensamiento de Leonor Sarmiento, exiliada en México, primera presidenta del Ateneo Español, y decía lo siguiente: el exiliado está siempre en el aire, en vilo, sin poder posarse aquí o allá. Es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza. Que los países sean capaces de entenderse y que los pueblos no vivan más exilios. Muchas gracias. Voy a compartir un poema de José Bergamín, peregrino español en América. Siento que paso a paso se adelanta al doloroso paso de mi vida. En ansia de morir que siento asida, como un nudo de llanto a la garganta. Fue soledad, que daño y pena, tanta pasión que en sangre, en sombra detenida. Me hizo sentir la muerte como herida por el vivo dolor que la quebranta. Siento que paso a paso, poco a poco, con un querer que quiero y que no quiero, se adentra en mí su decisión más fuerte, sintiendo en cuanto miro, en cuanto toco, con tan clara razón su afán postrero, que en todo es cierta, inevitable muerte. Ahora vamos a escuchar unas palabras de la Embajada Boliviana de Venezuela. Por favor. ¿Le va bien así el micrófono? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, estimadas amigas y amigas, estimada Pilar Nova, estoy sola, presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, amigas y amigos, a los diplomáticos presentes, a todos y a todas. En primer lugar, quiero transmitirles un saludo, un abrazo solidario de la embajadora Konomoto Godoy Calderón, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Y la confusión viene porque el nombre de Bolivia es de Bolívar, ¿no? Proviene de Bolívar, así que bienvenida esa aclaración, esa confusión, porque todos nos sentimos reconocidos en Bolívar. Razones ajenas a su voluntad le impidieron participar hoy, pero me pidió que les trajera su mensaje, porque para Venezuela es un honor estar aquí, en este homenaje, en el Monumento al Exilio, en este espacio, no sé, tan conmovedor, el cementerio de Fuencarral de Madrid, un lugar que nos convoca a la reivindicación, al reconocimiento de la trayectoria de hombres y mujeres que lucharon contra el fascismo y el nazismo. Hoy estamos recordando la victoria contra el fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial junto a los descendientes de exiliados que fueron protagonistas de esa victoria, aunque para muchos no fue una victoria completa porque fueron obligados a partir hacia el exilio.
desterrados por la persecución política, llegaron a sumarse a muchos miles de españoles que también fueron desterrados por la ruinosa situación económica que había originado la dictadura, que son los antecesores de tantos hijos y nietos nacidos en Venezuela que habían decidido reemprender el camino de vuelta. Los exiliados llegaron con sus ideales, con sus talentos, con su vigorosa fuerza de trabajo. Venían con el sentimiento de tristeza y añoranza de su propia tierra, como ya lo escuchamos, ¿no? ¿Cómo no? Pero también han quedado sus emociones reflejadas en nuestros relatos, en escritos que testimonian su historia de vida. Estas historias no solo hablan de saudades, también hablan de anhelos y esperanzas, expectativas de un porvenir mejor que tuvieron como contraparte un territorio de brazos abiertos en Venezuela. País que constituyó un nuevo hogar para ellos y ellas. Decía nuestro gran poeta Andrés Eloy Blanco, que hoy estábamos recordando con una amiga justamente que estuvo exiliada en Venezuela: cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos de la tierra. Esa bella expresión retrata la forma en que la gran mayoría del pueblo venezolano se relaciona espontáneamente con los inmigrantes. Venezuela es realmente un país abierto y receptivo a la inmigración. Hoy, al recordar a todos ellos, a todos los exiliados, a todos los que fueron a nuestro territorio y a todos los que hijos y descendientes del exilio, queremos recordar su lucha, su historia, que es nuestra historia, y que llevamos sus ideales vivos en nosotros. Hoy esperamos el mismo mundo por el que ellos lucharon, pero no los esperamos pasivamente. Hoy cada día tenemos que reafirmar nuestro compromiso, haciendo cada uno, cada una, nuestra humilde contribución, dando lo mejor de nosotras y nosotras para ese mundo de paz y justicia para la humanidad que ellos soñaron. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a la intervención de Adrià Junyent Martínez, secretario confederal de Juventud del sindicato CCOO. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Pilar, la Asociación de Descendientes del Exilio, la invitación. Para mí es un placer también saludar a las autoridades y cuerpos diplomáticos. Y bueno, estuvimos hablando con Pilar, ¿no?, de qué hablar de hoy. Y yo sobre todo lo que quiero transmitir es que estamos en un momento, y también se comentaba hoy, algo convulso en Europa. Es un momento en el que se hablaba de lo que pasa en Italia, podemos ver también otras regiones como Hungría, y también esperamos con cierta expectación y preocupación lo que pueda pasar en las próximas elecciones generales aquí en España. Es un momento convulso que tiene hasta ciertos paralelismos. La historia dicen que no se repite, pero que a veces rima, y por lo tanto yo creo que es un momento en el que tenemos que estar atentos, atentas, y sobre todo recordar lo que pasó, y en ese sentido agradecer también la labor que hacéis todos los que estáis aquí para que no vuelva a ocurrir, ¿no? En materia de memoria democrática falta muchísimo trabajo, ¿no? Una de las cuestiones que puedo vivir que he vivido en primera persona fue, lo comentaba con Pilar también, hace un mes o mes y medio estuve en Mauthausen, y allí, revisando justamente el libro con los 90.000 nombres que pasaron por Mauthausen, pues descubrí que un familiar mío, familiar de mi bisabuelo, había pasado por Mauthausen, y ni siquiera mi familia, que es una familia comprometida con la izquierda, con los valores democráticos, ni siquiera lo sabía, ¿no? Falta mucho trabajo. Yo creo que en España los 40 años de franquismo hicieron que se corriera un tupido velo, que se prohibiera hablar. Incluso la gente, yo creo que dejó de hablar del tema por miedo a la represión y por un miedo que al final también se vivía desde lo personal. En casa no se hablaba de ello. Por lo tanto, esta cuestión de memoria en estos momentos convulsos, en estos momentos complicados, se vuelve aún más determinante. En España tenemos a gente como podría ser Vox, que niegan no solo el pasado que hoy recordamos,
niegan los derechos humanos, niegan los derechos de las mujeres y por lo tanto nos tienen que encontrar al frente explicando lo que pasó cuando esta gente llega al poder, llega a las instituciones. También, en mi modo de ver, una cuestión fundamental para parar al fascismo y evitar que los hechos que hoy recordamos vuelvan a suceder es que la gente tenga unas condiciones mínimas de trabajo, de vida, porque cuando las personas, cuando los ciudadanos viven en la miseria, no tienen un futuro, que este es el problema de la juventud. Hay una parte de por qué cierta juventud, no toda, pero sí cierta juventud, prefiere cierto extremismo, ¿no? O sea, podemos decir que la mayoría de gente joven es de izquierdas, pero la mayoría de gente de derechas de la juventud son de Vox. Y esto es así y tenemos que poner el foco. ¿Y por qué es? Pues, en mi humilde opinión, es porque vivimos en la incertidumbre, porque no tenemos futuro, porque nos han hecho creer que no tendremos pensión, porque nos han hecho creer que no tenemos futuro y de tanto repetirlo nos han creído. Y el fascismo lo que viene a dar es una falsa solución. Es una solución que no es real, que no sirve para nada, que solo beneficia a los de siempre, pero que mucha gente se acaba creyendo. Y desde aquí creo que el gobierno actual ha hecho grandes avances para mejorar la calidad de vida, también de la mano de los sindicatos, pero tenemos que seguir, tenemos que hacer que la gente, no solo la gente joven, pero como soy el secretario de jóvenes lo digo, tenga una vivienda en la que pueda vivir sin destinar la mayor parte de su sueldo, tenga un trabajo en el que no tenga que hacer horas extras sin pagar, en el que no se frustre, en el que no muera. El año pasado tuvimos récord en muertes del trabajo desde hace más de 10 años y por lo tanto yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. Estos eventos, estos actos en los que recordemos, en los que generación a generación podamos hacer un trabajo de recordar desde la primera persona, que es una cuestión muy importante, y también para parar al fascismo y que estos actos no vuelvan a ocurrir, también garantizar unas condiciones mínimas. Para acabar, recordar la frase que siempre tenemos que tener presente, de que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría compartir el poema La paloma de Picasso. El arte que suena tanto y el viento que suena más. El niño que no halla el puente que le permita cruzar. El mozo que ve su vida partida por la mitad. Y el viejo que no ve nada. ¡Ay! Nada que recordar. Y los hombres peleando por el sueño y por el pan. Cayó el silencio en el mundo que no deja respirar. Hablo al hombre. Hablo a los hombres que me quieren escuchar. Pongan su oído en la sangre y oirán la palabra paz. La mano de Guernica el lápiz afiló. Sobre el blanco papel una línea trazó. La delicada forma latió y aleteó, y a los ojos atónitos del papel escapó. Vedla cubriendo el mundo con sus alas de sol. Paloma de Picasso, paz de un solo color. Nunca temblor más puro un brazo recorrió. Me gustaría compartir que este poema es de Pedro Garcías, poeta fallecido en México en el exilio, y que se lo dedica a otro exiliado fallecido en Francia, a Pablo Picasso, y nunca regresaron. Ahora, respetuosamente todos, guardaremos un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del nazismo y el fascismo, por favor.
Muchísimas gracias. De muchas cosas he de hablaros. Quiero decirlas atapadas, en estas hojas que nadie leerá. He salvado apenas unas cenizas alegres, vivido una lección. Estoy en ese punto doloroso que es como un gemido que avergüenza y que mis maestros de moral llamaban arrepentimiento. Llevo los ojos cargados de verdades que no me pertenecen. No sé cómo hacerlas salir. Soy un navío atracado a la soledad de un puerto y sufro porque quisiera encontrarme con el marinero borracho que conoce las mejores tabernas y acompañarle muelle abajo, en silencio, pensando en las alegres cosas que se fueran. ¿Dónde están? Oh, que vuelvan mis amigos con su risa clara y su fortaleza. ¿Pero soy yo o ellos los que se han marchado? María Teresa de León. Ahora daremos paso. En representación del cuerpo diplomático en España nos dirige unas palabras el señor embajador de la República Helvética, don Hans-Peter Mock. Muchas gracias. Espero haberlo pronunciado bien. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, antes de empezar estas breves palabras, quisiera agradecer especialmente a nuestra talentosa presentadora del día de hoy, en particular por haber recordado al principio de esta ceremonia la importancia de luchar por los valores de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, y que no son valores que podemos dar por hechos. Lamentablemente la actualidad en el mundo, pero específicamente en nuestro continente europeo, nos está dando la lección de que la sombra trágica de la guerra, y en este caso una guerra de agresión en violación a todas las normas del derecho internacional, pues se volvió a extender sobre nuestro continente. Y todos, países, personas en nuestras capacidades y con nuestras condiciones, tenemos que estar presentes y luchar por defender estos valores que son los de Europa y que son también valores universales. Muchas gracias por recordárnoslos. Estimada presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio, señor director general de Memoria Democrática, colegas del cuerpo diplomático, miembros de la asociación, amigas, amigos todos. Es un honor estar aquí con ustedes, no sé si en representación del cuerpo diplomático. Mi nombre es Hans-Peter Mock, soy embajador de la Confederación Suiza ante el Reino de España y el Principado de Andorra. Aunque los suizos no solemos usar nuestros dos apellidos, voy a hacer una excepción. Mi nombre completo es Hans-Peter Mock Bosques. Y lo hago no por presumir, lo hago porque intuyo que esta invitación y el honor de mi presencia aquí tiene que ver con este segundo apellido que llevo. Suiza es un país que también tiene una historia de acogida del exilio. Hay casos famosos como el de Clara Campoamor, que falleció en mi ciudad, la ciudad donde me crié y me eduqué, Lausana. Pero claro, también cuando se recuerda el exilio se mira hacia América mucho. Y en América ya se mencionó la figura del cónsul general de México en Marsella, Gilberto Bosques Saldívar. Intuyo que muchos conocen a Gilberto Bosques Saldívar aquí, así que no voy a hacer una reseña biográfica. Fue un revolucionario, fue un periodista, fue un político también, y fue diplomático. Como él solía decir, no de carrera, sino a la carrera, porque fueron las circunstancias las que lo llamaron a esa función. Pero para mí,
y me emociona al decirlo, siempre fue un privilegio llamarlo abuelito. Gilberto Bosques, siguiendo las instrucciones expresas del presidente mexicano Cárdenas, logró con su equipo en el Consulado de México en Marsella desarrollar una acción que permitió salvar muchas vidas de republicanos españoles exiliados que estaban huyendo, que era el corazón del mandato que se le había dado, pero por extensión también a los demás perseguidos, que fueron muchos. Parte de ese trabajo consistía en otorgar visas, protección y organizar el viaje hacia las Américas, hacia México en concreto. Y en uno de esos barcos, creo que fue el primero, viajaba precisamente el poeta de quien ya se leyeron unos versos, pero que yo voy a volver a citar, Pedro Garfias. Se dice que en el barco, antes de llegar al puerto de Veracruz, escribió este poema. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Muchos nunca volvieron, otros sí. Y, señor director general, es para mí muy significativo que con la nueva ley de memoria democrática, un nuevo impulso para la reincorporación en la nacionalidad española y ese regreso anhelado se pueda hacer posible. No los quiero entretener mucho más tiempo. Voy a terminar tratando de citar de memoria una frase de mi abuelo, Gilberto Bosques, que figura en una placa que se encuentra en la fachada del que fue el Consulado General de México en Marsella en aquellos años. Y dice: fue un privilegio encontrarme en unas circunstancias que me permitieron desarrollar una acción en favor de la humanidad. Y quiero parafrasear un poquito de una forma muchísimo más modesta y decirles que para mí también es un honor haber recibido esta invitación y estar presente en esta ceremonia tan emotiva y tan importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ceder el espacio al señor don Diego Blázquez Martín, director general de Memoria Democrática en representación del Gobierno de España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajador, muchas gracias. Entre otras cosas que compartimos es la altura, con lo cual yo tenía mucho miedo de tener que tocar el micrófono, así que bueno, en fin, para mí igualmente, dentro de las cosas que compartimos, pues coincido con esa percepción, ¿no?, de estar muy agradecido a las circunstancias profesionales que me han permitido en estos casi 4 años que llevamos de trabajo, pues hacer una pequeña aportación para mejorar esta deuda pendiente, muchas de las deudas pendientes que tenía nuestro país. Las cosas malas que tiene hablar el último es que algunas cosas ya se han dicho y se van a repetir, pero una cosa que he aprendido en este tiempo es que la presencia del ministerio pues tiene esa solemnidad y me van a permitir que lea las palabras que he escrito, intentando aportar o colaborar en ese homenaje también desde la perspectiva institucional.
Bueno, lo primero, señalar que, como sabéis todos ustedes, Pilar, todos, también algunos de los representantes del cuerpo diplomático acreditado en España, el secretario de Estado está absolutamente comprometido con este acto. Lamentablemente no ha podido venir por las razones que también señalaré a continuación, pero me ha pedido que os mande a todos un abrazo muy fuerte y que sabéis que podéis contar con todo el equipo que estamos allí trabajando. Dentro de las razones por las que no puede asistir el secretario de Estado se encuentra que hoy es un fin de semana puente entre dos fechas muy importantes. Por un lado, el 5 de mayo, instaurado por el Consejo de Ministros como el día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España. La fecha elegida coincide con la conmemoración de la liberación en 1945 del campo de Mauthausen en Austria. En este campo estuvieron internados cerca de 7.500 españoles, en su mayoría exiliados republicanos que abandonaron nuestro país al final de la Guerra Civil. Desprovistos de su nacionalidad por decisión del gobierno franquista, padecieron allí innumerables atrocidades y un total de más de 5.000 personas fallecieron allí y en otros campos de concentración nazis. Precisamente la ausencia del secretario de Estado es que acompaña al ministro al acto institucional que se desarrolla en Austria con motivo de la liberación del campo, en el que hay una importante delegación española que, como os decía, encabeza el ministro Bolaños. Con la instauración de este día y acto de homenaje, a semejanza de lo que sucede en otros países europeos, como por ejemplo en Austria, el Gobierno de España honra la memoria de estos españoles y reconoce que representan una parte fundamental de nuestra historia democrática por su ejemplo insuperable de sacrificio y lucha por la democracia y la libertad. La otra fecha en la que este fin de semana, con la que este fin de semana hace puente, es el día 8 de mayo, que, como ya ha señalado la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio, con la Ley de Memoria Democrática se convierte en el día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura. Esta fecha fue elegida porque es en la que se celebra en toda Europa la victoria sobre el fascismo y el nazismo, viniendo a señalar la contribución de los hombres y mujeres del exilio a la derrota del fascismo en Europa, entrando a formar parte ineludible de la memoria democrática europea. Este año, por primera vez, se celebra oficialmente este día. Lo vamos a hacer en Francia con las autoridades de allí, tanto nacionales, regionales, y bueno, es también un acto muy significativo al que damos muchísima importancia, precisamente como decía el embajador, también por el contexto en el que nos encontramos. Es muy importante la vinculación entre estas fechas, porque la deportación, tortura y muerte de tantos miles de compatriotas y el exilio de tantos cientos de miles no fue en balde, y no debe serlo. Conmemoramos su papel en la historia como víctimas de las atrocidades nazis y fascistas, pero también su relevancia como héroes, lo decía Pilar en sus palabras. Son héroes porque su contribución en la resistencia y en la liberación de Europa, con contribuciones tan importantes como la de la 9 o la agrupación de guerrilleros españoles en Francia, marcaron la diferencia y tuvieron una gran importancia en la lucha de Europa contra el fascismo. Pero su relevancia para la historia de la democracia es doble, porque su resistencia contra el totalitarismo y por las libertades continuó, a diferencia de otros países, más allá del 8 de mayo de 1945. En algunos casos, combatiendo y resistiendo el franquismo desde el exterior, en otros muchos, manteniendo en el exilio la luz de la democracia para volver a traerla a su país, a nuestro país. En unos bellos versos que ya ha recogido el embajador, Pedro Garfias, hoy aquí tantas veces citado, evoca ese papel, ese compromiso, pero sobre todo, y es lo que quiero señalar, la responsabilidad cívica y moral que tenemos hoy en día. Como recordaba el embajador, García nos decía: España que perdimos, no nos pierdas.
volveremos con el latido del mar en la garganta. El latido del mar es ese latido de la libertad, de la esperanza, de la fraternidad. En muy buena medida, la memoria del exilio ha sido mantenida por muchas personas y organizaciones como la Asociación de Descendientes del Exilio, por personas individuales, veo aquí al letrado Eduardo Ranz, y otros muchos amigos que he podido ir haciendo a lo largo de estos meses de trabajo. También decenas de investigadores académicos, de personas que voluntariamente han investigado e intentado revelar al público las aportaciones de todas esas personas que se tuvieron que ir más allá de nuestras fronteras. Por ello, quiero agradecer a todas ellas el trabajo realizado, su implicación y su sensibilidad para afrontar y para impulsar estos homenajes anuales, todas las investigaciones y actuaciones que han venido haciendo durante tantos años, antes de este compromiso institucional que tenemos hoy en día y que siguen con él. El exilio republicano español nos une a la memoria democrática europea. La memoria de la lucha por la democracia es también la memoria de España. Es la interpelación que también nos hacen las brigadas internacionales. Nos recuerda ese compromiso de tantos jóvenes de Europa y de todo el mundo que la lucha por la libertad, contra el totalitarismo y por la defensa de un mundo basado en reglas que se respetan y en derechos humanos basados en la dignidad humana es universal. Desgraciadamente, ese compromiso lo tenemos que volver a demostrar todos los países y todas las personas que creemos en esos tres elementos: el respeto a unas reglas, el respeto a la dignidad humana y el respeto a la convivencia. El exilio fue nuestro nexo de unión con la construcción de la Europa democrática y es la ventana por la que durante la transición se asumió el legado democrático y de dignidad que, junto a los movimientos de resistencia del interior, como el movimiento obrero o el movimiento de los estudiantes, generaciones de españoles habían forjado para la recuperación de las libertades individuales y colectivas en nuestro país durante los 40 años de dictadura. Por ello, como decía antes, recordando las palabras de Garfias, es una responsabilidad cívica recordar su ejemplo y comprometernos a trasladar a las nuevas generaciones todos los valores que nos enseñaron y su compromiso. Me alegra mucho compartir esta tribuna con Adrià Jungent, secretario confederal de Juventud de Comisiones Obreras, porque en el actual contexto de amenazas a la democracia y a una concepción amplia del Estado social y democrático de derecho es esencial el papel de la juventud. Igual que tenemos que agradecer el papel hecho hasta ese momento por tantas personas defendiendo la recuperación de nuestra memoria democrática y el valor de las luchas individuales y colectivas para conseguir y consolidar nuestras actuales libertades y derechos, es fundamental impulsar y promover una mayor concienciación en nuestros jóvenes para que conozcan la dificultad que tiene ganar la democracia y avanzar en ella frente a la facilidad con la que se puede perder. Es esencial potenciar la educación en los valores de la cultura de paz y los derechos humanos, promover la investigación y la difusión de todo el trabajo que ha costado llegar hasta el contexto del actual modelo de convivencia que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y la dificultad de contar con las ventajas de un Estado social y democrático de derecho. Por eso, decimos que frente a acusaciones de políticas basadas en el pasado, en realidad hablar y hacer memoria es sobre todo una política de futuro. Porque el gran desafío es cómo asegurar que ese legado que se ha conformado a lo largo del siglo XX, ese compromiso por la libertad, por la igualdad y la solidaridad, continúe en las siguientes generaciones, sin volver a caer en las tremendas catástrofes del pasado. No necesitamos aprender de nuevas catástrofes para algo que ya nos han legado generaciones anteriores. Por eso la recuperación de nuestra memoria democrática es también un ejercicio de refuerzo presente y futuro de nuestra democracia. Hemos dado un impulso importante con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, especialmente en esta dimensión de la concienciación, la formación y la investigación, pero tiene que ser de la mano y con la fuerza de una sociedad civil y una ciudadanía activa, crítica e implicada
porque en democracia la memoria colectiva se construye desde la base, desde el esfuerzo por nuevas metas de libertad, igualdad y fraternidad. Que como dijo la poeta catalana en el exilio, Ana María Martínez Ají, que a nadie nunca más se le niegue el mar, la luz y el cielo. La mar, la luz y el cielo que un día le fueron propios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora nos dirigiremos todos a las placas en memoria de las brigadistas internacionales y, al igual que los españoles lucharon por la democracia en Europa, ellos lucharon por la democracia en España. Iremos en silencio y depositaremos los claveles. Muchas gracias.